Vamos a orar pidiendo la dirección del Señor en este tiempo del mensaje, ¿verdad? El mensaje de Dios es un mensaje directamente al corazón del ser humano. Es verdad, cuando un pastor predica el Evangelio, el mensaje va dirigido por lo general a la gente que esté escuchando, ¿verdad? Que está dentro de lo que es el templo. Sin embargo, creo que un mensaje más allá de lo personal o lo congregacional, cuando oramos, cuando pedimos a Dios que toque el corazón, es muy importante hacerlo con el propósito, ¿verdad? De que no solamente sea escuchado en ciertos límites, sino que no tenga límites de audiencia, para que mucha gente lo pueda entender. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios su dirección en este mensaje. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Y asimismo, Señor, te pedimos que tú tomes el lugar que a ti te corresponde para hablar a través de tu palabra, Señor, y tocar el corazón que necesita ahora sí necesita escucharte, Padre, y que necesita responder, Señor, porque tú eres un juez justo, Señor, eres un Dios pleno pero justo, y eres el Salvador del hombre, y los hombres deben de escuchar tu voz, Padre, para que puedan arrepentirse y cambiar su forma de pensar, cambiar su forma de ser y de sentir, Padre. Permítenos, Señor, escuchar tu voz de tal manera que podamos llegar a un arrepentimiento sincero. Pon en nuestros corazones, Señor, un corazón dispuesto a escucharte, pero también a hacer lo que tú quieres que hagamos, Padre. Por supuesto, tú debes de convencer nuestros corazones, Señor, y Señor, a través de tu palabra sabemos que hay ese arrepentimiento. Puede llegar en un arrepentimiento sincero y que tú, Señor, obres de una manera puntual, directa y efectiva en el corazón de los hombres. Gracias, Padre, por este día, esta hermosa mañana y tarde, Señor. Te pedimos que tú tomes el lugar que te corresponde, Señor, y háblanos a través de tu bendita palabra, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. ¿Por qué inicio en oración? Creo que la oración y el clamar a Dios, el invocar a Dios, tiene que ir más allá de cualquier tipo de situación. Creo que el hablar a Dios, el pedir a Dios su consejo, el pedir a Dios su dirección y su bendición, ¿verdad? Debe de ser algo constante en nuestro corazón, constante en nuestras bocas. Porque si bien no vemos a Dios, ¿verdad? Pero percibimos su presencia. Necesitamos de una manera real, ¿verdad? Escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo la podemos escuchar? ¿A través de qué? De su palabra. Su palabra es la manera en cómo Dios se comunica al ser humano. Quiero ir rápidamente a la escritura, 1 Samuel capítulo 7, recordando 2-3 puntos como inicio, pero vamos a llegar al capítulo 8. Miren lo que dice, capítulo 7, versículo 10. Dice, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Interesantes puntos de vista. Y quiero repetir estas palabras que son tan importantes recalcar. Mas Jehová, estoy en 1 de Samuel capítulo 7, 10.
a la mitad del versículo. Dice, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Tenemos que hacernos algunas preguntas. Una de ellas es, Jehová tronó. Jehová es el que dispone las cosas. Jehová es el que determina la vida de cada ser humano. Y creo que nosotros, al entender esta postura de Dios, al entender que estamos en sus manos, debemos de comprender la importancia que tiene el ¿qué? El creer en que Dios es soberano. Soberano sobre cada persona, soberano sobre cada lugar, ¿verdad? Sobre cada ciudad, sobre cada pueblo, sobre cada nación. Dios es soberano. ¿Qué significa soberano? Él es el que tiene el control de todas las cosas. En este caso muy particular vemos una soberanía tremenda sobre los filisteos. Dice que, mas Jehová tronó. Los filisteos venían resueltos a destruir a Israel. Venían resueltos porque ya lo habían hecho. Ya tenían un cierto respaldo en cuanto a que los hebreos no eran eternos o que no podían ser tocados por nadie, porque Dios estaba con ellos. Pero hubo un momento en el cual Dios se alejó de ellos y los filisteos destruyeron. Murieron muchas gentes de los hebreos. Sin embargo, se arrepintieron. Y eso es crucial para cualquier ser humano. Una persona que se arrepiente, por supuesto, delante de Dios y dice, sí Señor, tú tienes razón, sí yo acepto lo que dice tu palabra. Jesús decía, es que mis palabras no hayan cabida en ustedes, les decía a los fariseos y a los líderes de Israel, ¿verdad? Mis palabras no hayan cabida. ¿Qué significan? No aceptan lo que yo les estoy diciendo, decía Jesús. Nosotros debemos de aceptar las palabras de Dios. Nosotros debemos de ser humildes en cuanto a cuando Dios nos escucha, cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que escuchar. Es necesario que cada uno de nosotros ponga atención, una atención tan seria, una atención tan importante cuando Dios habla a través de su palabra. Es necesario tenerla. Es necesario que tú y yo tengamos esa disposición en el corazón de escuchar a Dios de toda atención, con toda nuestra atención, de todo corazón, ¿verdad? Para poder saber qué es lo que Él desea de nosotros. Necesitamos escuchar a Dios. Hay una necesidad apremiante de escuchar lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es a través de su palabra que Dios nos da esa vida que tanto necesitamos. Es a través de su palabra que nosotros podemos poner atención en lo que Él desea. Es a través de su palabra, ¿verdad? Por supuesto. Y el medio es esta intercomunión entre Dios y tú. ¿Qué fue lo que hizo Samuel? Él sabía que el pueblo de Israel, de una o de otra manera, como seres humanos, pecaban, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Dice que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo es importante recurrir a Dios? A través de estar a cuentas con Él.
Necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Necesitamos arrepentirnos de vivir una vida sin sentido. Necesitamos tomar en cuenta a Dios para todas las cosas. Necesitamos entonces depender de Dios. Y la dependencia tiene que ver mucho con tu oración, con una oración verdadera, sincera, honesta. Y Dios te va a escuchar. Dios nos escuchará. Por supuesto, el primer paso es el arrepentimiento. ¿Arrepentirnos de qué? Muchas veces tenemos que arrepentirnos de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hemos hecho. Tenemos que arrepentirnos. Y eso es algo que es como una metodología, ¿verdad? En primer lugar, ¿para qué? Para ser escuchados por Dios. Y Dios a su vez responde de una manera muy especial. Dice, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. ¿Quién venció a los filisteos entonces? Dios. Los hebreos no derrotaron a los filisteos. Fue Dios. Primero tuvo que derrotarlos Dios en el corazón de ellos. En su corazón los atemorizó. En otra versión dice, les hizo tener pavor, ¿verdad? Y Dios a través de eso influye de tal manera que los liquidó. Déjenme contarles una anécdota rápida. Una anécdota que en lo particular me sorprendió mucho. Posiblemente en algún momento se los hice llegar hace muchos años ya, pero ahora viene otra vez a mi mente esta historia. Dícese, como en los cuentos, ¿verdad? De los niños. Dícese pues que un demonio hablaba con otro demonio. Y que se decía uno al otro, pero ¿cómo es que tú has podido liquidar a 2 o a 3 personas? Y el que escuchaba, el que le estaba escuchando a este ser, ¿verdad? Le dijo, lo que pasa es que yo los atemorizaba. Les daba les hacía sentir ese temor, ese pavor, ¿verdad? Probablemente en las noches o probablemente en ciertas situaciones, ¿verdad? Y me temían. Y así los hice morir. Pero dice que se pusieron de acuerdo. Acuérdense que es como un tipo de cuento. Sin embargo, tiene mucho de realidad. ¿Por qué? Porque convinieron ellos dos en ver quién podía llevarse más gente al infierno. Porque ese es el propósito de los demonios. Hacer morir a la gente para condenarlos, para destruirlos. Bueno, entonces convinieron a ver quién podía llevarse más gente en cierto tiempo. Y así fue, se fueron y volvieron a regresar, ¿verdad? Y el uno al otro le decía, bueno, en mi caso yo pude matar nada más a 2 personas. Pero en tu caso, ¿cómo es que tú pudiste matar a 100 personas? No entiendo. Y le decía el demonio a cuál estaba hablando, su amigo, digamos. Y decía, es que yo no maté a la gente. Yo no pude matar a tanta gente, sino que fue el temor que los llenó de pavor, ¿verdad? Ese pavor tan terrible de un terror, ¿verdad? Que los mató.
Así es que no me eches la culpa de que maté a tantas gentes, no es cierto. Fue el pavor que sintieron después de que esas 2 o 3 personas que yo influí en ellas de tal manera que murieron. Pues los otros 90 y tantos murieron a través de ¿qué? De sentir temor. Y me acuerdo también de que en la pandemia mucha gente no moría por estar tan enfermos, no moría por estar, pues ahora sí, sin poder recuperarse, no. Ellos murieron por el temor. Hubo un alto porcentaje que murieron por el temor, el pavor que sintieron al verse contagiados, se decía. Así es que, hermanos, Dios actuó de una manera sentimental a través de su presencia, ¿verdad? Y atemorizó a los filisteos y los derrotó. ¿Cómo los derrotó? A nivel espiritual. Y por eso es que ellos se sintieron derrotados y por eso es que murieron después cuando los siguieron los hebreos. Necesitamos comprender entonces que la derrota de cualquier ser humano, la derrota de cualquier ciudad o nación, se empieza ¿en dónde? En el corazón del hombre. Nosotros no podemos ser derrotados. Dice que Dios nos ha dado ¿qué? La victoria. Dice la Escritura que somos más que ¿qué? Que vencedores por aquel que nos amó, que es nuestro Señor Jesucristo. Tú no debes de sentirte derrotado, sino que vives en victoria. Pueden pasar a tu alrededor muchas cosas. Puedes no tener trabajo, puedes estar enfermo. Sin embargo, Jesús ya te dio la victoria en su cruz. Y tú debes de poner tu confianza en Él de manera total. Y el Señor hará lo necesario. Versículo 11, estoy en el 10, estábamos en el 10 y voy a leer el 11 y el 12. Dice, salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo en Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Repito, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Samuel era no solamente un profeta, era un sacerdote, era un juez, era un nazareo, lo decían. Él era su protector de Israel. Yo doy gracias a Dios porque ahora podemos orar a Dios de una manera libre y el Señor nos escucha y el Señor hace lo necesario siempre y cuando tu vida esté limpia. En tu vida haya arrepentimiento, ¿verdad? Un arrepentimiento sincero de corazón. Creo que Dios va a respaldar nuestra vida si nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Necesitamos poner nuestra plena confianza en Él para que Él actúe. Versículo 14, miren lo que dice. Y fueron restituidas a los hijos de Israel
las ciudades. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Fíjense qué tan importante es vivir una vida recta delante de Dios. Yo apelo a este punto tan necesario. Necesitamos vivir una vida recta al Señor para que el Señor de esa manera que nos respalde, nos bendiga, nos ayude, nos fortalezca, nos haga caminar. Hermanos, todos tenemos problemas. Todos estamos en situaciones difíciles. Pero Dios, Él es nuestra ayuda y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Señor es el que nos cobija. No debemos de dudar que Él está haciendo lo necesario para ayudarnos, para protegernos, para respaldarnos. Tenemos que vivir una vida recta delante de sus ojos y crecer. Samuel pudo dirigir al pueblo hebreo de una manera muy eficiente. Acuérdense, hay una forma en la cual Dios nos escucha y Dios hace su voluntad a través de nosotros, hermanos. Necesitamos hacer la voluntad de Dios, tú y yo, porque de esa manera a Él le plació llevar las cosas, porque es correcto, es lo recto, es lo perfecto, que a través de su Espíritu en nuestra vida, Él lleve a cabo los planes aquí en la tierra. Eso es su objetivo de Dios. Que podamos hacer ¿qué? Su voluntad. Y de esa manera dice, fueron restituidas, ¿verdad? Dice claramente. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y Samuel juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, a través de una vida recta. Dios quiere que tú seas como Samuel, que tú te propongas, que tú le digas, Señor, hoy, a partir de hoy, de este día, de este mes, este año, me permitas hacer tu voluntad. Quiero vivir una vida recta delante de tus ojos. Me pongo en las manos de tu Espíritu para que nos guíes a todos, Padre. Necesitamos, pues, ser sensibles a la voz de Dios. Capítulo 8:1, miren lo que dice. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces de Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Como dicen por ahí, Samuel no se había reproducido en sus hijos.
Los hijos no tenían el corazón como Samuel. Nosotros, hermanos, debemos de ser sensibles al Espíritu de Dios y dejar en sus manos nuestro corazón completamente, para que Él transforme nuestra vida. Él transforme nuestra forma de pensar, hermanos. Él transforme, ¿qué cosa? Nuestras emociones. Necesitamos dejar al Espíritu trabajar en nosotros. El Espíritu de Dios es un Espíritu perfecto. Es el Espíritu de Dios. Él sí puede lograr lo que tú y yo de manera personal quisiéramos hacer, pero nunca lo vamos a hacer. Nunca lo vamos a lograr. El Espíritu Santo sí lo va a lograr. Dejemos en las manos de su Espíritu que mora en nosotros, que Él haga lo necesario para que nuestros corazones cambien, para que nuestros corazones sean corazones sensibles a la voz de Dios. Es tan importante dejar nuestra vida en las manos de Dios, con ese propósito, de que Él tome el control y nos guíe. Muy bien, hermanos, necesitamos hacerlo. Versículo 3 dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Fíjense hasta dónde tuvo que llegar el problema. ¿A causa de qué? De que los hijos de Samuel no buscaron a Dios. Ese fue el problema. No buscaban a Dios. Buscaban sus propias comodidades, sus propios beneficios, y no buscaron los beneficios de Israel. Por eso fueron pervertidos. Amaron más que, aquí dice la Escritura, que la avaricia. Volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtieron el derecho. Hermanos, nosotros debemos de vivir una vida sujeta al Espíritu de Dios. Probablemente nuestras formas de pensar, nuestras inclinaciones hacia el mal, ¿verdad?, nos han llevado a caminos tenebrosos, a caminos de maldición, hermanos. Nos han llevado a situaciones destructivas. Pero ¿saben quién nos puede regresar al camino recto? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Cristo. El Espíritu de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Apelemos a su Espíritu. Si yo he tenido en mi vida anterior ciertas inclinaciones que sabemos que a Dios no le agradan, Señor, quítame de ahí, Padre. Quita esos caminos que lo único que me llevan es a destruirme. Pero necesitamos estar conscientes para decirles esto, Padre. Necesitamos estar conscientes para poderle decirle al Padre, Señor, ayúdame. Señor, mira, yo no puedo solo, Padre. Quita esos caminos que lo único que me hacen es destruirme. Ayúdame, Señor, y alejarme de ti, porque esos caminos son caminos perversos. Dile a Dios, Señor, que tu Espíritu quite en mí estas cosas que lo único que hacen es destruirme. Me hacen sentirme mal, por supuesto, mal contigo en mi conciencia, y traen frutos terribles a mi vida. Dile a Dios, sé honesto con Dios, sincérate a Dios y dile, Señor, yo ya no puedo más conmigo. Ayúdame tú, Señor. Toma tú el control de mi vida y cambia esos caminos terribles en mi corazón. Dejo este tiempo
en oración. Vamos a orar. Y los dejo, hermanos, para que allá en su casa oren conmigo. Aquí oremos juntos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Nosotros ya no queremos seguir esos caminos terribles, perversos en nuestro pasado. Que el viejo hombre, pues era el que los llevaba a cabo, Señor. Permítenos vivir una vida que a ti te agrade, una vida recta, que tu Espíritu Santo tome el control de nuestra vida completa, de nuestra alma, y quite de nosotros esos caminos perversos. Y ayúdanos a confiar completamente en ti. Permítenos poner firmemente nuestra mirada a nuestro Señor Jesucristo. Y que Él tome el control a través de su Espíritu, Padre, para guiarnos y librarnos, quitar esos caminos de perversidad, de malicia, Señor. Porque este es el problema. Es cierto, Samuel vivía una vida recta, pero sus hijos ya no. Permítenos ser como Samuel, tener un corazón recto delante de ti y vivir una vida como a ti te agrada, Padre. Por favor, te lo pedimos, Señor, y nos ponemos en tus manos, cada uno de mis hermanos y tu servidor, en el nombre de Jesús. Y, Señor, toma el control de nuestra alma. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre Santo. Amén.